Un afectuoso saludo en Cristo Jesús a los oyentes de La Voz de María. Iniciamos su programa Caminos de Esperanza, Caminos de Fe y de Salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La voluntad de Dios nuestro Padre es que todos sus hijos se salven. Por eso nos envió a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, de su misma naturaleza, nacido de la Virgen María, tomó la naturaleza humana. Dios y hombre verdadero, padeció, murió y resucitó para librarnos del pecado y de la muerte. Él pagó por nuestros pecados y Él murió y resucitó para que tengamos vida eterna, la vida gloriosa de los hijos de Dios, junto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Por eso, escuchar a Jesucristo es la voluntad del Padre, y cumplir la palabra de Jesucristo, que es la palabra de Dios, es el camino de la salvación. Por eso iniciamos siempre el programa escuchando la palabra del Señor. La primera lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Salmo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo del Padre y del Hijo, desciende ahora en nuestros corazones y transfórmalos con el fuego de tu luz. Haz que nos dejemos convertir por la gracia que nos comunica tu Santo Espíritu. Antes de explicar la palabra del Señor, no se olviden de apoyar a esta Voz de María para que siga creciendo y siga evangelizando, gracias al aporte de todos ustedes. Ven a la radio y entrega tu aporte. Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello, Avenida El Libertador, Manzana A, Villa 9, muy cerca de la iglesia Santa Gema. Acércate a la isla Corazón de Jesús, en el centro comercial Albán Borja.
Haz un depósito o transferencia bancaria a nombre de Ramorza. Para más información, comunícate al 259-8860. WhatsApp 09-600-82-900. Mi palabra hará mi voluntad. Isaías nos presenta la fuerza que tiene la palabra de Dios, que siempre es eficaz y consigue lo que quiere. La comparación está tomada del campo y la podemos entender todos. Esa palabra es como la lluvia que baja, que empapa la tierra y la hace fecunda. Le preguntaba a una señora de la sierra, ¿no? ¿De dónde es usted? Ella me dice de un lugar cercano a Cuenca. Parece que me decía Dele. ¿Y qué se siembra allá? Toda clase de granos. Me decía choclo, frijol, haba, etcétera, ¿no? Entonces nuestro pueblo sabe lo que es sembrar con esfuerzo y la ayuda de la lluvia que viene del cielo para que crezcan esos frutos que nos alimentan a todos. Ustedes oren así. Jesús nos enseña a orar a la palabra que desciende de Dios, eficaz y viva. Es siempre Dios el que tiene la primera palabra, el que tiende puentes, el que ofrece su comunión y su alianza. Responde ahora la palabra que sube a Él, que es nuestra oración. Ante todo, Jesús nos dice que evitemos la palabrería vana cuando rezamos. No se trata de informar a Dios sobre algo que no sabe, Él lo sabe todo, ni de convencerle con nuestros argumentos. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y lo sabe antes de que se lo pidamos. Así nos lo ha enseñado Jesús, el Hijo de Dios. A continuación, Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, la oración del Señor, que se ha convertido en la oración de la Iglesia, de los que se sienten hijos y llamamos a Dios Padre y hermanos. Por eso decimos Padre Nuestro. La oración que se ha llamado con razón el resumen de todo el Evangelio. El Padre Nuestro nos educa a una visión equilibrada y correcta de nuestra vida. Se fija ante todo en Dios, nuestro Creador y Padre. Dios es el centro, no nosotros. Padre, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, venga tu reino. Luego pide para nosotros el pan de cada día, el perdón de las ofensas, que no caigamos en la tentación, que nos libre de todo mal. Jesús hace al final un comentario que destaca la petición más incómoda del Padre Nuestro. Hemos pedido que Dios nos perdone como nosotros perdonamos. Se ve que para Cristo esta historia de nuestra relación con Dios tiene otros protagonistas que tal vez no nos resultan tan agradables, los demás, los que nos han ofendido. Jesús nos enseña a tenerlos muy en cuenta. Si perdonan, también el Padre los perdonará a ustedes. Si no perdonan, tampoco los perdonará. Es un buen negocio perdonar. Perdono y Dios me perdona y me ama. Uno de los mejores propósitos que podemos tomar en esta Cuaresma, siguiendo la línea de la profecía de Isaías, sería el de abrirnos más a la escucha de la palabra de Dios que baja sobre nosotros. Es la primera actitud de un cristiano, ponernos a la escucha de Dios, atender a su palabra, admitirla en nuestra vida, comerla, entre comillas, meditarla, comulgar con esa palabra que es Cristo mismo. La primera mesa que se nos ofrece en cada Eucaristía. Cuando asistimos a la Eucaristía, a la acción de gracias, a la Santa Misa, primero es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, el profeta, el Salmo de David, la carta de San Pablo, el Evangelio. Ya estamos escuchando la palabra, la primera mesa. La siguiente mesa será el pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo. Ojalá a esa palabra que nos dirige Dios, la dejemos producir en nuestro campo todo el fruto, no solo el 30 o el 60, sino el 100 por 1. Como en el principio del mundo, dijo y fue hecho, como en la Pascua, que es el comienzo de la nueva humanidad, por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El Espíritu de Dios resucitó a Jesús a una nueva existencia, así quiere hacer otro tanto con nosotros en este año.
nuestra conversión. Amar a Dios, amar al prójimo de verdad, con el auxilio del Espíritu Santo. A la palabra descendente que acogemos le responde una palabra ascendente, que es nuestra oración. Cuando nosotros le dirigimos la palabra a Dios, Él ya está en sintonía con nosotros. Lo que estamos haciendo es ponernos nosotros en sintonía con Él, en comunión con Él, porque muchas veces estamos distraídos con mil cosas de la vida. Sería bueno que en estos días leyéramos como lectura espiritual o de meditación la parte cuarta del Catecismo de la Iglesia Católica, que representa la oración en la vida de un creyente. Cómo oró Jesús, cómo oró la Virgen María, y sobre todo el sabroso e interesante comentario al Padre Nuestro. Entonces, los diabéticos cuando están en el hospital requieren insulina. Esa es una práctica en medicina, ¿no? Se deja a un lado los antidiabéticos orales que está tomando y se lo controla mejor con insulina. Y hay una insulina basal que se aplica una vez al día y que ayuda a mantener un buen nivel de azúcar en ayunas. Y hay otra insulina en bolos, que así se llama, que se da antes de las comidas, porque ahí se necesita insulina antes de las comidas. Y otra insulina que se llama de corrección, cuando el azúcar, a pesar de la insulina basal, a pesar de los bolos antes de las comidas, sigue alta, hay que dar pequeñas dosis de insulina llamadas de corrección. Entonces esto es lo que se utiliza mucho en los hospitales, en las clínicas, ¿no? Insulina basal una vez al día, insulina en bolos antes de las comidas y, si es necesario, corregir, insulina de corrección. La insulina basal debe administrarse preferiblemente una vez al día, siempre a la misma hora, sin necesidad de que coincida con una comida. Y aunque el paciente esté en dieta absoluta, sí se puede administrar la insulina basal. Según nuestra experiencia, dice este autor español, la mejor hora es junto al bolo del almuerzo, siempre que sea posible, si es que el paciente come, ¿no? Va a almorzar, la insulina antes del almuerzo, y ahí aprovechar la insulina basal, que es una vez al día, para mantener un buen nivel de glucosa, sobre todo en la mañana. Los bolos de insulina rápida deben administrarse dentro de los 10 a 15 minutos antes de la ingestión de alimento. Importante para que actúe bien la insulina y tampoco vaya a producirse una hipoglicemia, que baje mucho el azúcar. Prudente 10 a 15 minutos antes. Si el paciente no come, se suprime la dosis correspondiente, o sea, se suprime el bolo. Y si hay dudas, si comió o no comió, se administra, o si se administró o no se administró la insulina, se administra después de comer. Bueno, entonces, lo más práctico para evitar problemas es que el bolo se administre 10 a 15 minutos antes de comer, ¿no? Bien. La insulina de corrección o rescate se administra sumada a la insulina de bolo si el paciente come. Si está en dieta absoluta, es preferible administrar esta insulina de corrección cada 6 horas. Entonces miren qué interesante, ¿no? Si está muy alta el azúcar y hay que dar una dosis de corrección, se la debe administrar junto con el bolo antes de la comida, 10 a 15 minutos antes de comer. Bien. Deben realizarse diariamente ajustes de la dosis de insulina basal y de los bolos, según las determinaciones de la glucemia capilar, o sea, de la glicemia del azúcar medida en el dedo, ¿no? O sea, a eso se refiere la glucemia capilar. Como mínimo antes de las 3 comidas principales y al acostarse en los pacientes que comen. Esto se refiere al paciente que está hospitalizado, ¿no? Se recomienda antes de las 3 comidas medir el azúcar y también al acostarse, si los pacientes comen, y cada 6 horas en los pacientes que no ingieren alimento. Pobrecito, no puede comer, ahí está sufriendo con un suerito.
¿Qué se hace? Se le controla el azúcar cada 6 horas. Una vez al día va la insulina basal, no hay problema si no coma, y cada 6 horas se controla el azúcar. Si a pesar de no comer el azúcar sube, no queda más que administrar insulina. La dosis de insulina basal se aumenta del 10 al 20% cada día si la glucemia basal en ayunas es superior a 140 miligramos, en ausencia de hipoglucemias. O sea, medimos el azúcar en ayunas en la mañana y supera los 140. Eso significa que la insulina basal que se aplica una vez al día va a haber que subir un poquito la dosis, un 10 o un 20%. Y se reduce en la misma cuantía, 10 a 20%, si hay hipoglicemias basales o nocturnas. O sea, si al medir el azúcar en la mañana está un poco baja, supongamos menos de 80, ¿no? Eso significa que la insulina basal que hay que aplicar una vez al día hay que bajar un poquito la dosis. Aquí habla también de glicemias nocturnas, ¿no? Recuerden que están las enfermeras en los hospitales, en las clínicas, tomando día y noche el azúcar, ¿no? Y si el paciente no come, hay que hacerlo cada 6 horas y le tocará posiblemente un control a medianoche. Por suerte eso es rápido, ahí hay enfermeras muy delicadas, ¿no? Casi no molestan al paciente y se da cuenta que le pincharon el dedito, ¿no? Pero puede que se detecte a medianoche o 3 de la mañana una glucosa alta o baja, y de acuerdo a eso hay que tomar medidas para subir o bajar la dosis de insulina. Las dosis de insulina en bolos antes de las comidas se ajustan en la comida previa según las glucemias antes de las comidas y siempre que no haya hipoglucemias. ¿Qué quiere decir esto? Que parece un trabalenguas. Es decir, si hay una hiperglucemia en el almuerzo, hay que incrementar un 10 al 20% la dosis de insulina en el bolo antes del desayuno. Desde ahí hay que tomar medidas correctivas. Si se está subiendo el azúcar antes del almuerzo, significa que hay que subir un poquito el bolo antes del desayuno. Si la hiperglucemia es en la cena, hay que incrementar la dosis de bolo del almuerzo. Está bien el azúcar antes del desayuno, está bien el azúcar antes del almuerzo, pero antes de la cena está disparada, ¿no? ¿Qué hacemos? Subir el bolo antes del almuerzo para que no haya ese problema de elevación del azúcar antes de la cena. Y si la hiperglucemia tiene lugar antes de acostarse a dormir, se aumenta en un 10 al 20% la dosis de insulina de la cena. Puede ser que está bien el azúcar antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena, pero antes de dormir está alta el azúcar. Hay que subir un poquito el bolo antes de la cena. Pero fíjense cuántos controles de azúcar, ¿no? A Dios gracias tenemos ahora esos lápices que tienen una agujita muy fina que actúa tan rápido que se siente un pinchacito muy leve, ¿no? Antes eran unas tremendas agujas ahí, pobrecitos. Recuerdo unos pinchazos ahí que dolían mucho. Ahora va avanzando todo para bien de los pacientes. Un lápiz que casi no se siente. Fíjense ustedes, cuando los pacientes comen y está en el hospital y come, a Dios gracias, un paciente que come, dice el dicho, no se muere. Hay que controlar el azúcar antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena y en la noche, ya antes de acostarse a dormir, ¿no? Y ahí se van haciendo los ajustes. Si le subió el azúcar antes del almuerzo, o subir un poquito el azúcar antes, la insulina antes del desayuno. Si le subió el azúcar antes de la cena, subir un poquito la dosis de insulina antes del almuerzo. Si se le subió el azúcar antes de acostarse, subir un poquito la dosis de insulina antes de la cena. ¿Y qué pasa si se le subió el azúcar antes del desayuno? Bueno, ahí hay que subir un poquito la dosis de insulina basal, que se aplica una vez al día. Este autor recomienda que esa insulina basal, que es de larga
duración, es otra clase de insulina más lenta, se le aplique a la hora del almuerzo junto con el bolo del almuerzo, recomienda este autor. Bien, el tratamiento con insulina subcutánea, que es la que estamos hablando, en los pacientes hospitalizados debe adaptarse a las circunstancias de cada paciente. No podemos aplicar la misma norma para todos. Hay algunos que pesan poco, otros que pesan mucho, otros que necesitan mucha insulina, otros que necesitan menos, unos que están más graves y el azúcar está más alta, otros que tienen una enfermedad de menor gravedad, en fin, de acuerdo al caso, ¿no? Y cuando ya el paciente se le va a dar de alta, hay que hacer una planificación del tratamiento a partir del alta. Y esto es muy importante, incluso más que el tratamiento durante la hospitalización. Se pudo haber trabajado muy bien en el hospital o la clínica, pero no se le preparó al paciente de lo que va a hacer en la casa, y en la casa se nos elevó el azúcar y se complicó porque no se educó bien al paciente. Para ello hay que tener en cuenta el tratamiento previo del paciente y el grado de control de azúcar antes de su ingreso, mediante la determinación de la hemoglobina glicosilada o glucosilada, HbA1c, realizado el primer día de la estancia hospitalaria. Esta hemoglobina glicosilada o glucosilada, o técnicamente un nombre con una sigla muy compleja, HbA1c, es esta hemoglobina que nos permite ver cómo ha estado el azúcar en los últimos 3 meses. Porque cada vez que el paciente se mide el azúcar antes del desayuno, por ejemplo, está indicando cómo está el azúcar en ese momento. Pero la hemoglobina glicosilada o glucosilada, como dicen otros, permite ver cómo ha estado el control del azúcar en los últimos meses. Así, pacientes con un control previo aceptable al ingreso de hemoglobina glicosilada menos al 8%, porque así se la mide, ¿no? ¿Cómo tiene la hemoglobina glicosilada? 6%, 8%, 10%. Si tiene menos de 8%, o si no se dispone de esta hemoglobina glicosilada, si tiene glucemias basales en ayunas menos de 200 en las últimas 48 horas, o tiene requerimientos de insulina relativamente bajos, menos de 0.4 unidades por kilo de peso. A partir del alta debe ser el mismo tratamiento que tenía antes del ingreso. No hacemos modificaciones porque esta persona parece que ha tenido un buen control del azúcar, no se le eleva demasiado antes del desayuno, no utiliza demasiada insulina. Bueno, sigamos con el mismo tratamiento anterior que da resultado. Ahora, si los pacientes tienen una hemoglobina glicosilada más alta al ingreso entre el 8 y 10%, o si no se dispone de esta prueba, el paciente ha tenido glucemias basales en ayunas entre 200 y 300, alto, en las últimas 48 horas, o requerimientos más altos de insulina entre 0.4 y 0.8 unidades por kilo. Por decir algo, el paciente diariamente hay que aplicarle unas 30 unidades de insulina. En estos casos, si realizaba tratamiento previo con terapias no insulínicas, por ejemplo antidiabéticos orales, se mantiene el mismo tratamiento más la dosis de insulina basal utilizada durante su ingreso. Ahí se le recomienda, ¿no? Verá, usted antes estaba controlado con antidiabéticos orales, pero no estaba bien controlada su azúcar. Le recomendamos pues que siga con su medicación oral, pero que se aplique una vez al día la insulina basal. Vienen unos lápices de insulina, ¿no? Por ejemplo, la Lantus se aplica una vez al día. Ahora, si el paciente realizaba un tratamiento previo con insulina, hay que mantener la pauta o el esquema basal bolo utilizada durante el ingreso, y se reduce la dosis total diaria de insulina entre un 10 y un 20%. Entonces, a estos pacientes que ya recibían insulina antes,
pero no estaba muy bien controlada su azúcar, se le recomienda el esquema basal bolo, o sea, una vez al día la insulina basal, que es de larga duración, y que se aplique en insulina mejor antes de cada comida. Ahora, pacientes con un control previo muy deficiente, una hemoglobina glicosilada o glucosilada más del 10% al ingreso, o si no se dispone de esta prueba de laboratorio, ha tenido glucemias basales en ayunas más de 300 miligramos en las últimas 48 horas, o requerimientos altos de insulina, más de 0.8 unidades por kilo, o ante la sospecha de diabetes mellitus tipo 1, la diabetes juvenil, o si tiene tratamiento con corticoides, por ejemplo, una artritis crónica que le dan corticoides, que eso eleva el azúcar, o con insuficiencia pancreática, alguna enfermedad del páncreas o una cirugía. Estos pacientes que tienen altos niveles de azúcar, hay que mantener el esquema basal bolo utilizado durante el ingreso al hospital. O sea, se aplicará una vez al día la insulina basal lenta y se aplicará los bolos de insulina rápida antes de las comidas. En todos los casos es necesario realizar ajustes de la medicación después del alta por el propio paciente, un familiar o su médico de familia, según los controles de glucemia capilar. Cuando hablan de glucemia capilar se refiere el pinchacito en el dedo, ¿no? Ese azúcar que se mide así. Y otros factores que hay que tener en cuenta, como la alimentación. Una minoría siguen una buena alimentación, ¿eh? Son obedientes y cumplen bien, mucha agua, frutas, verduras, poca harina, no azúcar, los modelos son pocos. La mayoría hay problemas con la alimentación. También hay que tener en cuenta el ejercicio, ¿no? Unos pocos también hacen su ejercicio regular todos los días, salen a caminar. Otros seguimos con una vida sedentaria y aumentando de peso, y eso no es saludable. Bien, entonces es fundamental que el paciente, antes de abandonar el hospital, reciba una mínima educación por parte del personal sanitario sobre el control de la glucemia capilar, la administración de insulina u otros hipoglucemiantes, y sobre el reconocimiento y el manejo de la hipoglucemia. ¿Qué es la hipoglucemia? Se bajó el azúcar. Uy, ¿qué pasó? No comió lo suficiente, mucha insulina. Hay que atender también estas crisis, ¿no? No solo de azúcar alta o hiperglicemia, sino también de hipoglucemia. El paciente está tembloroso, sudando, frío, se bajó el azúcar, medimos el azúcar, tiene 40, madre mía, ¿qué hacemos? Se bajó el azúcar. Bueno, vamos a aprender un poquito también sobre esta complicación, la hipoglucemia. Hipoglucemia. Se define la hipoglucemia como el síndrome, o sea, un conjunto de síntomas y de signos que aparece cuando coexisten bajas concentraciones séricas de glucosa y manifestaciones clínicas características como temblor, sudoración, somnolencia, coma o convulsiones. ¿Hasta dónde puede llegar un bajón de azúcar? Y estas se restablecen cuando se normalizan las cifras de glucemia. Vamos a repetir los síntomas, ¿eh? De baja de azúcar: temblor, sudoración, somnolencia, coma, convulsiones. Y todo esto puede mejorarse si subimos el nivel de azúcar en la sangre. En los pacientes diabéticos se define como cualquier episodio de glucemia plasmática baja o de glucemia capilar igual o inferior a 70, que conlleva riesgos para el paciente. Entonces, cuando el azúcar está baja, cuando tiene 70 o menos de 70, esto es importante. Parecía que hubo un temblor, ¿o no? No fue temblor. 70 o menos de 70 en miligramos por decilitro, ¿no?
Ahora, si el paciente está consciente y con tolerancia a la vía oral está dispuesto a tomar algo en buena hora, ¿no? Se aplica la regla del 15. ¿Qué será esto? Que consiste en administrar 15 gramos de glucosa pura por vía oral. Muy difícil, puede ser que en otras partes ya tienen los 15 gramos de glucosa pura, ¿no? En gel, en comprimidos de 5 miligramos y ampollas bebibles. Miren qué interesante, ¿no? En otras partes ya tienen ya listos los 15 gramos de glucosa en forma de gel o de comprimidos o de ampolla bebible. O si no se dispone estos 15 gramos de glucosa pura, su equivalente en hidratos de carbono, es decir, 175 mililitros de jugo o refresco azucarado. Un poco difícil medir los 175, ¿no? Mililitros, ¿no? Puede ser un vaso, más o menos, un vaso, ¿no? De jugo de naranja sería el ideal preparar en ese momento, ¿no? O un refresco azucarado, o como hace nuestro pueblo rápido, agua con azúcar. O 300 mililitros de leche, o sea, una buena taza de leche. O un vaso de agua con 2 sobres o 3 cucharaditas de azúcar. Esto está interesante, ¿eh? ¿Cómo preparo el agua con azúcar para el paciente que se le bajó el azúcar? Miren qué sencillo. Un vaso de agua con 3 cucharaditas de azúcar. Así de sencillo. Si transcurridos los 15 minutos no se observa mejoría, o al volver a medir el azúcar en el dedo, continúa siendo inferior a 70, wow, el paciente no mejora, debe repetirse la dosis de 15 gramos de glucosa pura por vía oral, o el equivalente a la glucosa pura. Decíamos, no había unos equivalentes, un vaso de jugo o de refresco azucarado. Refresco azucarado, pensamos en la cola, ¿no? O 300 mililitros de leche, o un vaso de agua con 3 cucharaditas de azúcar. Hay que repetir. Ahora, si el paciente está muy mal, olvidémonos de eso, hay que administrar un suerito con azúcar, ¿eh? Si la hipoglucemia, el bajón de azúcar, se debió a ejercicio físico o a la omisión de una comida, se administra el doble de dosis de hidratos de carbono, es decir, 30 gramos. O sea, si detectamos que hizo mucho ejercicio, se dedicó a trotar mucho tiempo en el gimnasio, o se olvidó del almuerzo, de la merienda, cuidado, aquí hay que dar de comer el doble de lo anterior. Ya no son 15 gramos, sino 30 gramos de hidratos de carbono. O sea, ya no serán un vaso de jugo, serán 2. Ya no será una colita, serán 2. Ya no será una taza de leche, serán 2. O ya no será un vasito con 3 cucharaditas, un vaso con 3 cucharaditas, un vaso de agua con 3 cucharaditas de azúcar, sino serán 2. Esto es lo que explican ellos, ¿no? Si faltó la comida o hizo mucho ejercicio, más comidita. Si el paciente está en tratamiento con insulina y otros fármacos, solo es útil la administración de glucosa pura por vía oral, ya que el azúcar de mesa, la lactosa de la leche y otros disacáridos no son eficaces cuando está recibiendo ciertos fármacos, como inhibidores de la alfa-glucosidasa, insulina o sulfonilurias. Cuidado, ¿no? Hay fármacos que bajan mucho el azúcar y no va a funcionar que le estemos dando agua azucarada o leche o comidita, y hay que irse directo al suero. Si el paciente está inconsciente o con intolerancia oral, está muy somnoliento, muy frío, parece que no va a poder deglutir la leche o el agua azucarada, se canaliza una vía venosa periférica, es decir, un catéter con un suerito, y se infunde glucosa al 5% a razón de 500 mililitros, o sea, medio litro en 6 horas.
Miren qué interesante, ¿no? Por suerte la dextrosa al 5% es muy común en nuestro medio y hay que administrarle medio litro, pero no tan rápido, ¿eh? Recomiendan aquí en 6 horas. Previamente debe extraerse una muestra de sangre para el laboratorio, para poder medir el azúcar en sangre venosa, ya no capilar, ¿no? Si no es posible canalizar una vía intravenosa, no tiene las venas muy delgaditas, parece que están muy escondidas, o mientras se intenta la canalización de poner este catéter, se puede considerar administrar glucagón. Hay ampollitas que tienen 1 miligramo en dosis de 1 miligramo por vía intramuscular o subcutánea. Esta pequeña ampollita de 1 miligramo de glucagón por vía subcutánea debajo de la piel o intramuscular va a elevar el azúcar. Entonces, en lugares donde tienen todo lo necesario para una emergencia, no solo tienen los soritos de dextrosa, el equipo, la manguerita, el catéter, tienen también ampollitas con glucagón, porque a veces no es fácil canalizar una vena, ¿no? Si se está demorando mucho, listo, una ampollita de glucagón en dosis de 1 miligramo. Después se administran 10 gramos de glucosa en bolo intravenoso. Como la presentación comercial de glucosa hipertónica es al 30 o al 50% en frascos de 250 mililitros, se administran 33 o 20 mililitros respectivamente de esta dilución. Entonces, si tenemos una glucosa, un frasco hipertónico al 30%, 33 mililitros, o si se tiene al 50%, se administran 20 mililitros. No se ve mucho esto en nuestro medio, concentraciones tan altas de azúcar, ¿no? Si la respuesta clínica es nula o pobre, o si la glucemia capilar sigue siendo inferior a 70 miligramos a los 15 minutos de haber administrado esta dosis concentrada de azúcar, se repite la dosis administrada tantas veces como sea preciso. Por lo general no son necesarias más de 2 o 3 dosis de estas soluciones concentradas de azúcar. Fíjense, ¿no? A veces utilizan glucosa concentrada al 30%, al 50%, y tienen que repetir a los 15 minutos. O sea, qué grave puede ser la hipoglucemia, ¿no? Si a pesar de ello el paciente sigue con afectación del sistema nervioso central, está en un estado de coma, o sigue con el azúcar baja, se inyecta por este orden y en función de la respuesta. Glucagón, volvemos al glucagón. 1 miligramo por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa. Aquí ya hay la posibilidad de aplicar el glucagón intravenoso, que puede repetirse a los 20 minutos, otra dosis. Este fármaco puede utilizarse en mujeres embarazadas y en madres que lactan, y está contraindicado en casos de feocromocitoma, que es una tumoración en la glándula suprarrenal que eleva la presión. Está contraindicado en insulinoma, un tumor que produce insulina y generalmente está en el estómago, o un glucagonoma que produce glucagón, pero es muy difícil en ese momento de emergencia saber si el paciente tiene feocromocitoma, insulinoma o glucagonoma, que por otra parte son raros. También está contraindicado en pacientes con accidente cerebrovascular reciente, porque hay aumento del riesgo de desarrollar un infarto hemorrágico y edema cerebral. Interesante, ¿no? Cuidado, un accidente cerebrovascular reciente, un infarto, una hemorragia cerebral, si aplicamos este glucagón se puede complicar, o sea, agrandarse el infarto hemorrágico o edema cerebral. Debe evitarse en pacientes con ayuno prolongado, desnutrición grave, insuficiencia adrenal, no renal sino adrenal, de las glándulas suprarrenales, enfermedad hepática o ingestión de alcohol por la posible depresión de glucógeno. Entonces,
También otras contraindicaciones, ¿no? Ayuno prolongado, desnutrición grave, insuficiencia adrenal, enfermedad hepática o ingestión etílica de alcohol por la posible depresión de glucógeno. Bien, en estos casos debe administrarse tiamina, ampollas con 100 miligramos de tiamina en dosis de 100 miligramos por vía intramuscular o intravenosa. Interesante, ¿no? La vitamina del complejo B, la tiamina, 100 miligramos por vía intramuscular o intravenosa, por ejemplo en un alcohólico que se le bajó mucho el azúcar, ¿no? También es útil la hidrocortisona en dosis de 100 miligramos por vía intravenosa, va a ayudar a subir el azúcar. Entonces miren cómo se administra azúcar. Puede ser al 5% o pueden ser soluciones más concentradas de azúcar. Puede ser necesario inyectar glucagón, que tiene una serie de contraindicaciones, o puede ser necesario inyectar vitamina B de la tiamina, o también hidrocortisona, ¿no? Si la clínica neurológica, los síntomas persisten 30 minutos después de la normalización del azúcar, hay que descartar otras alteraciones metabólicas o lesiones cerebrales como causa de la misma, ¿no? O sea que si a pesar de que mejora el azúcar y el paciente sigue mal, hay que buscar ya otras causas, ¿no?, que pueden haber afectado al paciente. Ahora, el mantenimiento. Si el paciente está consciente, con tolerancia a la vía oral, o sea, puede comer, si la respuesta a la administración de glucosa por vía oral ha sido satisfactoria, ya el azúcar ha subido arriba de 70, se recomiendan consumir 10 a 15 gramos de hidratos de carbono de absorción lenta, por ejemplo 30 gramos de pan, 3 galletas tipo María o fruta, para que el paciente no se le vuelva a bajar el azúcar. Es útil el pan, las galletas o la fruta para prevenir una nueva hipoglucemia, una nueva caída del azúcar, y se procede al alta del enfermo desde el área de consulta. Muy bien, ¿no? Ya puede irse a su casa. Cuidado, no se ponga mucha insulina, cuidado, se salta las comidas, cuidado, haga mucho ejercicio. No, todo moderado. Ahora, si el paciente está inconsciente con intolerancia oral, paciente, a pesar de que mejoró el nivel del azúcar, todavía no despierta o no se alimenta bien, debe actuarse de la siguiente manera: dieta rica en hidratos de carbono tan pronto como el paciente sea capaz de ingerir alimentos. Ahora sí tiene derecho al arroz, papa, pan, fideo, pizza, lo que quiera. También es importante considerar una glucosa al 10% a un ritmo de 7 gotas por minuto, o sea, bajito, ¿no? O 21 mililitros por hora si hay una bomba de infusión. Fíjense qué interesante, ¿no? Toman precauciones, ¿no? Una dextrosa al 10%, un goteo bajo. Es conveniente determinar cada hora la glucemia mediante tira reactiva, o sea, en el dedito, hasta que esté entre 100 y 200 miligramos en 3 controles sucesivos, hora tras hora, ir midiendo el azúcar. Si pasa de 100 en 3 controles, si está entre 100 y 200, estamos tranquilos. Primer control tiene 120, segundo tiene 150, tercer control tiene 180, o sea, si está entre 100 y 200, estamos bien. Si en algún control la glucemia es inferior a 70, o sea, sigue baja, se administra nuevamente el tratamiento de urgencia, es decir, 15 gramos de glucosa por vía oral, pura o sus equivalentes, o sea, el jugo de fruta, refresco azucarado, la colita, leche, etcétera, o la glucosa hipertónica que hablamos por vía intravenosa, unas glucosas altas concentraciones al 30 o al 50%, ¿no? Si estos episodios de hipoglucemia son frecuentes, se diluye 1 miligramo de glucagón y 100 miligramos de hidrocortisona en 1 litro de solución glucosada al 10%. O
Entonces ya se prepara algo especial, ¿no? Una glucosa al 10%, que es bastante, pero lleva una ampollita de 100 miligramos de hidrocortisona y 1 miligramo de glucagón. Y se incrementa el ritmo a 14 gotas por minuto. Ya es un suero especial. Si en algún momento se detectan valores de glucemia superiores a 200, ya se está subiendo mucho el azúcar, se suspende la dieta rica en hidratos de carbono, o sea, volvemos a una dieta sana, muy sana, y la infusión de glucosa al 10% se suspende. Si en controles sucesivos se confirman dichos valores, se reinicia ya el tratamiento antidiabético y de los requerimientos previos de fármacos hipoglucemiantes. Ya hay que volver a seguir la dieta y tomar la medicación cuando ya el azúcar está subiendo, ¿no? En la hipoglicemia por sobredosis de sulfonilurias, que son pastillas chiquitas pero tremendamente poderosas para bajar el azúcar, como la glibenclamida, por ejemplo, ¿no? La adición al tratamiento estándar de octreotida, ampollas, en dosis de 75 microgramos cada 8 horas por vía subcutánea, reduce los requerimientos de glucosa y las recurrencias. Este es un caso especial, ¿no? Tomó mucha medicación del tipo de las sulfonilurias, glibenclamida, glimepirida, etc. Aquí recomiendan la octreotida, 75 microgramos cada 8 horas por vía subcutánea. Bueno, es decir, que hay que tratar el exceso de azúcar, si es necesario, con la pastillita, la dieta, el ejercicio o con insulina, pero también es un problema cuando se baja mucho el azúcar. Entonces pidamos pues al Señor que nos corrijamos de nuestros vicios tanto tiempo comiendo exceso de azúcar, colas, mucho arroz, papa, pan, fideo, yuca, verde, maduro, el patacón, etcétera, etcétera. Se nos va la mano y nos olvidamos que estos carbohidratos, estas harinas se pueden transformar en azúcar. Entonces hagamos el propósito de consumir más ensaladas, más frutas, más agua y comenzar a caminar todos los días, aunque sea un poquito. Pero ¿dónde camino? Con tanta delincuencia, tanto asalto, secuestro. Hay que buscar, todavía tiene que haber algún lugar un poco más seguro, un parquecito con un puesto de policía, con personas que estén allí caminando, ayudarnos unos a otros. Pero no podemos seguir con esta vida sedentaria de trabajo, de colectivo, de carro, de oficina y falta de ejercicio que nos está afectando a todos. Muy bien. Este ha sido nuestro saludo cordial. Hoy día hemos recordado la palabra de Dios, que es como la lluvia que empapa la tierra y la fecunda, ¿no? Y esa palabra está en la Santa Biblia. Tenemos allí pues los profetas, los salmos. Tenemos allí los demás escritos de la Biblia del Antiguo Testamento. Tenemos el Nuevo Testamento, la luz de Cristo Jesús, los evangelios, las cartas de los apóstoles. Maravillas para leer la palabra de Dios y que esa palabra meditada y puesta en práctica dé mucho fruto. Es importante oír la palabra y cumplirla para dar fruto. En este tiempo de Cuaresma, de un modo especial, la oración, el ayuno y el conocimiento de la palabra de Dios para vencer al diablo como lo hizo Jesús. Pero qué admirable es nuestro Señor, ¿no? 40 días y 40 noches sin comer y en el desierto. Qué calor en el día y qué frío en la noche y qué soledades, ¿no? Y ahí el diablo comienza a tentarlo y el Señor le responde con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. Apártate, Satanás, solo al Señor adorarás y a Él servirás. Nos preguntamos si en estos tiempos que están muy mal, donde no se respeta la propiedad, no se respeta la vida, es porque nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado de escuchar su palabra y nos hemos alejado de estas prácticas santas de oración y de ayuno, ¿no? Que llevan a la conversión.
mejora la persona, mejora la familia, mejora la ciudad, la nación, la iglesia, el mundo, ¿no? Es importante estos tiempos escuchar la palabra de Dios y orar, ¿no? Dios nos habla y nosotros también le hablamos por medio de la oración. Que seamos pues personas de oración como lo fue nuestro Señor, como lo fue la Virgen María y los santos. Y así, Dios mediante, vengan tiempos de paz, de seguridad, de progreso. Esto es pues lo que hemos compartido con ustedes y esperamos la próxima semana estar con ustedes con Jesús, José y María. Hasta la próxima semana, Dios mediante.